Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a la contraparte del vídeo de ayer. Básicamente hoy vamos a tratar la finalización de este golpe de estado fugaz, pero muy intenso golpe de estado que hubo ayer en Rusia. Y sí, ha sido un golpe de estado, no ha sido una jugada para que Ucrania saliera de sus posiciones, no ha sido eso, o sea, ha sido un verdadero golpe de estado en el cual ha habido mucha tensión. Y por las dos partes ha habido seguramente un riesgo de morir, tanto por la parte del gobierno de Putin como por la parte de Prigozhin, líder de Wagner. ¿Qué pasaba ayer? Bueno, ayer ya comenté un poquito lo que pasó por la mañana, básicamente por la tarde, en torno a las 6 de la tarde en Rusia. Prigozhin frenaba su avance, frenaba sus convoys que se dirigían hacia Moscú a unos 200 kilómetros aproximadamente. O sea que ya se encontraban cerquita de la capital. Por cierto, unas horas antes de eso se registró un vuelo del avión presidencial de Moscú a San Petersburgo. No sabemos si Putin iba dentro, por tanto, bueno, ahí solo podemos especular, pero es posible o hay una cierta posibilidad de que Putin se trasladara a San Petersburgo, digamos, para evitar los combates o posibles combates que se podían haber desencadenado en la capital. Finalmente vemos que Prigozhin detiene los convoys a 200 kilómetros. Él dice que fue para evitar un baño de sangre, pero yo creo que lo que pasó es que él no contó con el apoyo suficiente por parte del ejército, del Ministerio de Defensa y de autoridades civiles como para tener garantías de triunfar en su golpe de estado, que él afirmaba que no era contra Putin. Pero bueno, una vez en esa situación, yo creo que Prigozhin hubiera asumido el poder. ¿Qué pasó? Entonces, en ese momento intervino Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, y consiguieron llegar a un acuerdo, a una solución, digámoslo así, intermedia, que es muy rara que se den estos casos de golpe de estados, porque normalmente o bien triunfa el golpe de estado, o bien muere el que da el golpe de estado, va a la cárcel, o acaba muy mal el golpe de estado para él. Entonces aquí se consigue llegar a una solución intermedia donde Rusia acepta levantar todos los cargos, Prigozhin se exilia a Bielorrusia, Rusia levanta los cargos contra Prigozhin y contra los que han participado, pero además mantiene a Wagner como grupo paramilitar independiente y esto es muy importante, ¿vale? Yo creo que esto ha sido un error garrafal, es decir, permitirle a Prigozhin seguir controlando su grupo, su ejército privado y no solo eso, se especula, esto no es información oficial, pero se especula que Prigozhin habría recibido un pago de 4.000 millones de rublos en efectivo, es decir, 50 millones de dólares, así como otros 50 millones de dólares en oro. Si esto es verdad, lo considero un error total por parte del Kremlin, porque no solo estás permitiéndole a Prigozhin conservar su ejército, sino que además lo estás reforzando. Y ya se sienta el precedente de un primer golpe de Estado y de un primer gran desafío para Putin en más de 2 décadas de mandato. Por tanto, si esto es así, si finalmente le han pagado, me parece que es jugar con fuego. Jugar con fuego, literalmente. De todos modos, Prigozhin no va a estar a salvo en Bielorrusia, o sea, que hayan levantado los cargos el FSB y el sistema judicial ruso no quiere decir que a Prigozhin no le puedan aplicar la morición o la automorición. Ya hemos visto en el pasado que Putin no tiene problemas en encargar estas eliminaciones incluso cuando está fuera de sus fronteras, cuanto más en un país como Bielorrusia, que es un país títere de Rusia. Por tanto, Prigozhin, su vida no va a estar a salvo. O sea, yo me huelo que pueda ser suicidado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esto por una parte. Es cierto que Prigozhin todavía cuenta con muchos medios y bueno, tampoco es cierto que le vayan a aplicar esta morición, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, también se especula que el ministro de Defensa Shoigu, el cual iba dirigido principalmente a este golpe de estado, pueda ser destituido. Sabemos que Shoigu tiene a sus espaldas varios casos de corrupción y sospechas, ¿no? De otros tantos, porque por ejemplo tiene una casa de unos 10 millones de dólares en Siberia que nadie se explica cómo la ha podido comprar un ministro de Defensa con su sueldo. Entonces, bueno, pues entre otras cosas, ¿no? El golpe de estado iba dirigido principalmente contra Shoigu y en menor medida contra Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército, a los que Prigozhin acusaba de incompetentes, de corruptos y de inútiles, básicamente. Y bueno, en cierta medida es así. O sea, yo creo que Prigozhin como ministro de Defensa incluso daría más resultados, porque en los últimos meses
El único que ha capturado una ciudad, o el único que ha capturado algunas localidades de importancia ha sido Wagner. No ha sido el ejército ruso, que ha fracasado en prácticamente todas las ciudades que ha intentado un avance. Pero no, Wagner le ha costado mucho, es cierto, ha perdido muchos efectivos, pero ha tomado Bakhmut y Soledar. Entonces, bueno, Wagner ha sido el único que ha hecho algunos progresos. Por tanto, esto también lo ha percibido la sociedad, es decir, el golpe ha contado con un gran apoyo, sobre todo en Rostov. Se han visto imágenes de cuando salía Prigozhin, bueno, pues aplaudido, aclamado por la gente. Y también esto me puede hacer indicar un movimiento para el año que viene. El año que viene son las elecciones en Rusia y quién sabe si Prigozhin se puede presentar contra el que hasta este momento era uno de sus mejores amigos, contra Putin. Y ojo, porque Prigozhin parece contar con un amplio apoyo popular. Sobre todo en Rostov se vio muy claro cuando había terminado el golpe y Prigozhin se iba en su vehículo, un todoterreno, pues cómo era vitoreado, aplaudido, aclamado por una multitud bastante grande. Entonces, bueno, es curioso porque sí que tiene bastante apoyo Wagner y sobre todo Prigozhin, y esto puede jugar un papel fundamental para las elecciones el año que viene. A nivel si estaba la CIA, Estados Unidos metido en el golpe de Estado, sí es cierto que podían apoyar a Prigozhin, pero no creo que tuvieran demasiadas herramientas como para hacer que el golpe triunfase. Al final, Prigozhin sí es cierto que podría intentar pactar y el fin de la guerra y tal, y esto podría beneficiar de alguna manera a Estados Unidos, pero a la hora de tener herramientas para apoyarlo y hacer que el golpe triunfase, eran muy, muy poquitas las herramientas que tenía Estados Unidos. Hay mucha gente que dice que esto, bueno, sobre todo del lado prorruso, hay mucha gente que se monta unas películas en la cabeza que esto fue una herramienta para hacer que los ucranianos salieran de sus posiciones. No, señores, esto ha sido un golpe de estado en toda regla y yo sinceramente creo que Prigozhin podría liderar mejor a las fuerzas armadas rusas que el propio gobierno ruso, porque además Prigozhin tiene mucho apoyo de los wagneritas y de los militares rusos, sobre todo de los Spetsnaz, porque él al final es un Spetsnaz y él ha reclutado a muchos Spetsnaz para Wagner. Por tanto, tiene mucho apoyo dentro del ejército y mucho apoyo dentro de Wagner, del propio Wagner, porque es un líder que está en el frente, que dirige sus operaciones en el frente. No es como Shoigu y Gerasimov, que no han pisado Ucrania, yo creo que ni un minuto de la guerra. Pero él no, él dirige todas sus operaciones desde ahí, está codo con sus soldados. Y eso es algo que desde el punto de vista, digamos, profesional, alguien lo ve, el que está trabajando allí en esa zona de operaciones, pues ve que su líder, que está ahí también en el barro con él, y esto al final hace que aumente la lealtad hacia él. Y ya digo, probablemente que se haya llegado a este acuerdo intermedio donde ninguna de las dos partes resulta especialmente dañada es porque ninguna de las dos partes se veía con potencial de acabar con el otro sin hacer un derramamiento de sangre brutal o sin llevar al país a una propia guerra civil. Porque ya digo, Wagner no eran solo 25.000, 30.000 milicianos, mercenarios. No, contaban con mucho apoyo dentro del ejército, bueno, con relativamente apoyo dentro del ejército, aunque otra cosa que había que ver es si ese apoyo era decidido o no, porque sí, a lo mejor es una cosa te apoyo, pero no me atrevo a secundar ese golpe de estado. Eso son dos cosas distintas. Pero bueno, Wagner sí es cierto que como tal tenía entre 25 y 30.000 soldados en Rusia. Había algunos más por África, fuera de las fronteras, obviamente, de lo que es Rusia y Ucrania, pero como tal, en ese momento, Prigozhin contaba con 30.000, 25.000 mercenarios, pero también contaba con apoyo dentro de lo que es las propias instituciones rusas. Entonces, claro, Putin tampoco sabía hasta qué punto Wagner contaba con este apoyo, por tanto, de ahí que creo que hayan tomado esta solución intermedia, es decir, no responden a los intereses de máximos de uno ni a los de otro. Entonces, bueno, esto en primer lugar, pero a los que dicen que esto fue una estratagema, ¿no? Que bueno, ya tenéis mucha imaginación, eso vaya por delante. Y segundo, en primer lugar, Ucrania no ha hecho prácticamente movimientos durante estas horas. Sí, es cierto que ha recuperado alguna aldea cerca de Bakhmut y bueno, sí, a lo mejor algún pequeño avance en el marco de su contraofensiva, pero nada fuera de lo normal. Y por otra parte, si esto fue una estratagema, es decir, ¿por qué tienen que morir rusos para hacer este paripé? Al final se derribaron 6 helicópteros
y perdieron la vida 13 pilotos rusos. De Wagner todavía no se conoce las bajas, pero seguramente haya bajas también. Entonces, aquí ha muerto gente. Por una estratagema, aquí ha habido tensión, aquí ha habido, como digo, el avión presidencial huyendo a San Petersburgo. Aquí ha habido la toma de una ciudad, Rostov, de una gran ciudad, Rostov. Y de otras ciudades pequeñitas también hacia el camino a Moscú. Por tanto, esto no ha sido una estratagema. Esto no ha sido ninguna estratagema. Esto ha sido el primer desafío real a Putin en más de 20 años de mandato. Y ojo el año que viene, porque el año que viene son elecciones en Rusia. Y Prigozhin cuenta con mucho apoyo. Cuenta con muchísimo apoyo, ahora se ha visto. Y da la sensación de que Prigozhin sale como ganador. O sea, está muy interesante todo el tema ahora con Rusia, Wagner, la guerra de Ucrania. Está muy interesante, sin duda. Aunque el golpe de estado como tal haya acabado, creo que ahora quedan muchas cosas que analizar, quedan muchas cosas por saber qué es lo que pasó. Pero bueno, hasta aquí yo creo que podemos leer en el día de hoy. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejad vuestro like, suscribiros, muy importante, que ya estamos cerquita de los 115.000 suscriptores. Y nada, como digo siempre, un saludo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.